Capítulo 6. Escuchad, Billy Pilgrim dice que viajó a Dresde, en Alemania, al día siguiente de la noche que pasó drogado con morfina en el cercado británico en mitad del campo de exterminio para prisioneros de guerra rusos. Ese día de enero, Billy despertó al amanecer. Era un minúsculo hospital, no había ventanas y las fantasmales velas se habían apagado, porque la única luz se colaba por unos agujeritos de las paredes y por el rectángulo que perfilaba la puerta mal encajada. El pequeño Paul Lazaro roncaba en una cama con el brazo roto. Edgar Derby, el profesor de instituto a quien acabarían fusilando, roncaba en otra. Billy se incorporó en la cama. No tenía ni idea de qué año era ni en qué planeta estaba. Fuese cual fuese el nombre del planeta, hacía frío. Pero no era el frío lo que lo había despertado a Billy. Era un magnetismo animal que le producía picores y escalofríos. Le causaba un intenso dolor en los músculos, como si llevase mucho rato haciendo ejercicio. El magnetismo animal procedía detrás de él. Si Billy hubiese tenido alguna conjetura sobre su origen, habría dicho que era un vampiro que colgaba boca abajo en la pared que tenía detrás. Billy se desplazó hasta los pies del catre antes de volverse a mirar de qué trataba. No quería que el animal le saltara a la cara y le clavara las garras en los ojos o le arrancara la nariz de un mordisco. Luego se volvió. La fuente del magnetismo parecía un murciélago. Era el abrigo de un empresario teatral, con el cuello de piel. Estaba colgado de un clavo. Billy retrocedió hacia él, mirándolo por encima del hombro, y notó cómo aumentaba el magnetismo. Luego se dio la vuelta, se arrodilló en el catre y se atrevió a palparlo aquí y allá. Iba en busca de la fuente exacta de las radiaciones. Encontró dos fuentes pequeñas, dos bultos separados, unos centímetros y ocultos en el forro. Uno tenía forma de guisante, el otro de minúscula herradura. Billy recibió el mensaje que le transmitían las radiaciones. Le decía que no averiguara qué eran los bultos. Le aconsejaba que se contentara con saber que podían obrar milagros para él, siempre que no insistiera en conocer su naturaleza. A Billy Pilgrim le pareció bien. Estaba agradecido. Estaba contento. Billy se quedó adormilado y volvió a despertar en el hospital del campo de prisioneros. El sol estaba alto. Fuera se oían los ruidos de Gólgota de hombres fuertes cavando agujeros para meter tablas en el duro terreno. Los ingleses estaban construyendo una nueva letrina. Le habían dejado la otra a los norteamericanos, igual que el teatro y el sitio donde habían celebrado el banquete. 6 ingleses cruzaron el hospital, tambaleándose con una mesa de billar sobre la que habían amontonado varios colchones. Estaban trasladándolos a unos barracones que había adosados al hospital. Los seguía otro inglés que arrastraba su colchón y cargaba con una diana y unos dardos. El hombre de la diana era el hada madrina, que le había roto el brazo al pequeño Paul Lazaro. Se detuvo al lado de la cama de Lazaro y le preguntó qué tal estaba. Lazaro le dijo que iba a tener que hacer que lo mataran al acabar de la guerra. ¿Ah, sí? Has cometido un grave error, dijo Lazaro. Cualquiera que me toque vale más que me mate, o haré que lo maten a él. El hada madrina tenía experiencia en matar. Le dedicó a Lazaro una sonrisa cautelosa. Aún tengo tiempo de matarte yo a ti, dijo, si me convences de que es lo más sensato. ¿Por qué no te vas a la mierda? No crees que no lo he intentado, respondió la hada madrina. El hada madrina se marchó, divertida y paternalista. Cuando se fue, Lazaro le prometió a Billy y el pobre Edgar Derby que se vengaría y que la venganza era muy dulce. Es lo más dulce que hay, afirmó Lazaro. Dios sabe que la gente que se mete conmigo, dijo, siempre se arrepiente, me parto de risa. Tanto me da que sea un hombre o una mujer. Si el presidente de los Estados Unidos se metiese conmigo, se lo haría pagar. Tendréis que ver lo que hice una vez a un perro. ¿A un perro? Dijo Billy. El muy hijo de puta me mordió, así que conseguí un buen filete y muelle de un reloj. Corté el muelle en pedazos. Eran afilados como cuchillas de afeitar. Lo clavé en el filete, muy profundos. Fui donde tenían atado al perro. Quiso morderme otra vez. Le dije, vamos, perrito, seamos amigos. No vale la pena seguir siendo enemigos. No estoy enfadado. Me creyó. ¿Te creyó? Le lancé el filete. Se lo tragó de un bocado. Esperé 10 minutos. A Lazaro le brillaron los ojos. Empezó a salirle sangre de la boca. Empezó a gimotear y rodó por el suelo, como si las cuchillas ya estuviesen fuera y no dentro. Luego intentó morderse las tripas y yo me reí y le dije, ahora lo has entendido, muérdete las tripas, chico. Soy yo el que te está clavando todos esos cuchillos. Es lo que hay. Si alguna vez alguien os pregunta qué es lo más dulce que hay en la vida, repitió Lazaro, es la venganza. Dicho sea de paso, cuando Dresde fue destruida, Lazaro no se alegró. No tenía nada en contra de los alemanes, dijo. También afirmó que prefería acabar con sus enemigos uno por uno.
se enorgullecía de no haber hecho nunca daño a ningún espectador inocente. Nadie que no se lo tuviera bien merecido, decía, sufrió ningún daño por culpa de Lazaro. El pobre Edgar Derby, el profesor de instituto, intervino en la conversación. Le preguntó a Lazaro si pensaba invitar a la hada madrina a comer un filete con muelles de reloj. Mierda, dijo Lazaro. Ese es un tipo bastante corpulento, observó Derby, que por supuesto también era bastante corpulento. El tamaño da igual. ¿Es que le vas a pegar un tiro? Voy a hacer que le pegue un tiro, respondió Lazaro. Volverá a casa después de la guerra, será un gran héroe. Las mujeres se lo rifarán, sentará la cabeza. Pasarán unos años, y luego un día alguien llamará a su puerta, saldrá a abrir, y se encontrará con un desconocido. El desconocido le preguntará si se llama así o asá. Cuando responda que sí, el desconocido dirá, me envía Paul Lazaro. Sacará una pistola y le volará la picha de un tiro. El desconocido dejará que piense unos segundos en quién es Paul Lazaro y en cómo va a ser su vida sin picha, y luego le disparará en la barriga y se marchará. Es lo que hay. Lazaro dijo que podía hacer matar a cualquier persona del mundo por $1000 más gastos de viaje. Les aseguró que tenía una lista en la cabeza. Darby le preguntó quiénes estaban en la lista, y Lazaro le respondió, asegúrate de no estar tú, no me cabrees y ya está. Se hizo el silencio y luego añadió, y tampoco cabrees a mis amigos. ¿Tienes amigos?, quiso saber Derby. ¿En la guerra?, preguntó Lazaro. Sí, tuve un amigo en la guerra. Ha muerto. Es lo que hay. ¡Qué mala suerte! A Lazaro volvieron a brillarle los ojos. Sí, nos hicimos amigos en el vagón del tren. Se llamaba Roland Winry. Murió en mis brazos. Luego señaló a Billy con la mano sana. Murió por culpa de este cabrón imbécil, así que le prometí que quería que matasen a ese cabrón imbécil cuando acabara la guerra. Lazaro acalló con la mano cualquier cosa que Billy Pilgrim pudiera decir. Olvídalo, chico, añadió. Disfruta de la vida mientras puedas. No pasará nada en tal vez 5, 10, 15 o 20 años, pero deja que te dé un consejo cuando llamen al timbre. Manda a otro a abrir la puerta. Billy Pilgrim dice que así es como va a morir. Como viajero en el tiempo ha visto su propia muerte muchas veces y ha grabado la descripción en un magnetófono. Según dice, la cinta está guardada con su testamento y otros objetos de valor en una caja de seguridad en la sucursal de Illum del Banco de Comerciantes. Yo, Billy Pilgrim, empieza la carta, moriré, he muerto y siempre moriré el 13 de febrero de 1976. En el momento de su muerte dice que se encuentra en Chicago para hablar ante una multitud de los platillos volantes y la verdadera naturaleza del tiempo. Su hogar sigue estando en Ilium. Ha tenido que cruzar 3 fronteras internacionales para llegar a Chicago. Los Estados Unidos de América se han balcanizado y dividido en 20 naciones minúsculas, para que nunca vuelvan a ser una amenaza para la paz mundial. Los chicos han lanzado la bomba de hidrógeno en Chicago. Es lo que hay. Todo es nuevo. Billy está hablando ante una multitud que abarrota un estadio de béisbol cubierto con una cúpula geodésica. La bandera del país ondea a su espalda. Es un toro Hereford en un campo verde. Billy predice su propia muerte al cabo de una hora. Se ríe de ella, invita a la gente a reírse con él. Ya va siendo hora de que muera, dice. Hace muchos años, dijo, cierta persona prometió que me mandaría a matar. Hoy es un anciano que vive no muy lejos de aquí. Ha leído toda la publicidad sobre mi aparición en esta hermosa ciudad. Está loco. Esta noche cumplirá su promesa. Se oyen protestas de la multitud. Billy Pilgrim las rechaza. Si os quejáis, si pensáis que la muerte es algo espantoso, es que no habéis entendido ni una palabra de lo que he dicho. Ahora termina su discurso igual que termina todos sus discursos con esas palabras. Hola, adiós, adiós, hola. La policía lo rodea al bajar del escenario. Está allí para protegerlo de la popularidad. Nadie lo ha amenazado de muerte desde 1945. La policía se ofrece a quedarse con él. Están dispuestos a formar un círculo a su alrededor toda la noche, con las pistolas láser desenfundadas. No, no, dice Billy con serenidad. Es hora de que vuelvan ustedes a casa con sus mujeres y sus hijos. Y también es hora de que yo muera un poco y luego vuelva a vivir. En ese momento, la despejada frente de Billy está en el punto de mira de un fusil láser de gran potencia. Le están apuntando desde el oscuro palco de la prensa. Un momento después, Billy Pilgrim está muerto. Es lo que hay. Así Billy experimenta la muerte por un tiempo. Es solo una luz violeta y un zumbido. Allí no hay nadie más. Ni siquiera Billy Pilgrim está ahí. Luego vuelve a la vida, de regreso a una hora después de que Lazaro lo amenazara de muerte en 1945.
Le han dicho que se le levante de la cama del hospital y que se vista, que ya está curado. Lazaro, el pobre Edgar Derby y él tienen que ir con sus camaradas al teatro. Allí escogerán un líder mediante votación secreta en unas elecciones libres. Billy, Lazaro y el pobre Edgar Derby cruzaron el patio del campo de prisioneros para ir al teatro. Billy llevaba su diminuto abrigo como si fuesen unos mitones, envuelto alrededor de las manos. Parecía el payaso central de una parodia inconsciente de ese famoso cuadro al óleo, El espíritu del 76. Edgar Derby estaba escribiendo cartas a casa en su cabeza, donde le decía a su mujer que estaba vivo y tenía buena salud, que no se preocupara, que la guerra casi había terminado y que pronto volvería a casa. Lazaro estaba hablando para sus adentros de la gente a la que iba a hacer matar al acabar la guerra, de los chanchullos a los que iba a dedicarse, de las mujeres a las que iba a obligar a follar con él, tanto si ellas querían como si no. Si hubiese sido un perro en una ciudad, un policía le habría pegado un tiro y le habría enviado su cabeza a un laboratorio para ver si tenía rabia. Es lo que hay. Al acercarse al teatro, se toparon con un inglés que estaba haciendo un surco en el suelo con el talón de la bota. Estaba marcando el límite del sector inglés y el estadounidense en el campo. Billy, Lazaro y Derby no tuvieron que preguntar qué significaba la línea. Era un símbolo familiar desde la infancia. El suelo del teatro estaba cubierto de cuerpos estadounidenses abrazados unos a otros como cucharillas. La mayoría de los estadounidenses estaban amodorrados o dormidos. Sus intestinos temblaban vacíos. «Cierra la puta puerta», le dijo alguien a Billy. «¿Es que has nacido en un establo?» Billy la cerró. Sacó en una mano de los mitones, tocó la estufa. Estaba fría como el hielo. El escenario aún estaba dispuesto para Cenicienta. Unos cortinajes azul celeste colgaban de unos arcos de un impactante color rosa. Había tronos dorados y un reloj de pega, cuyas manecillas señalaban la medianoche. Las zapatillas de Cenicienta, que eran unas botas de aviador pintadas de color plata, estaban boca abajo, cada una al lado del trono dorado. Billy, el pobre Edgar Derby y Lazaro estaban en el hospital cuando los británicos distribuyeron las mantas y los colchones, así que no tenían ninguno. Tuvieron que improvisar. El único espacio que quedaba libre era el escenario, así que subieron a él, arrancaron las cortinas azul celeste y se prepararon unos nidos. Billy se acurrucó en su nido azul celeste y acabó mirando fijamente las botas plateadas de Cenicienta debajo del trono, y luego recordó que sus zapatos estaban rotos y que necesitaba unas botas. No quería salir de su nido, pero se obligó a hacerlo. Fue gateándose las botas, se sentó y se las probó. Las botas encajaron a la perfección. Billy Pilgrim era Cenicienta, y Cenicienta era Billy Pilgrim. Y al poco tiempo, el jefe de los ingleses dio una charla sobre higiene personal. Luego se celebraron unas elecciones libres. Al menos la mitad de los norteamericanos siguieron dormidos. El inglés subió al escenario, dio unos golpecitos en el brazo del trono con su bastón de mando y gritó: «Muchachos, muchachos, muchachos, ¿podéis prestar atención, por favor?». Y así sucesivamente. El inglés dijo esto sobre la supervivencia: «Si dejáis de preocuparos por vuestra apariencia, moriréis pronto». Dijo que había visto varios hombres morir así. Dejaron de ponerse firmes, luego dejaron de lavarse o de afeitarse, luego también dejaron de levantarse de la cama. Por último, dejaron de hablar y murieron, aunque tiene sus ventajas. Es evidente que es una forma fácil e indolora de morir. Es lo que hay. El inglés dijo que, cuando lo capturaron, se había hecho la siguiente promesa, que había cumplido desde entonces: cepillarse los dientes 2 veces al día, afeitarse 1 vez al día, lavarse la cara y las manos antes de cada comida y después de ir a la letrina, limpiarse los zapatos 1 vez al día, hacer ejercicio al menos media hora en cada mañana y luego hacer de vientre y mirarse en el espejo con frecuencia y evaluar su apariencia con franqueza, en particular respecto a su postura. Billy Pilgrim oyó todo aquello tumbado en su nido. No miraba a la cara del inglés sino sus tobillos. «Os envidio, muchachos», dijo el inglés. Alguien se rió. Billy no entendió la broma. «Esta tarde, muchachos, vais a partir a Dresde. Es una ciudad preciosa, según tengo entendido. No estaréis encerrados como nosotros. Estaréis donde hay vida, y seguro que hay más comida que aquí. Si me permitís añadir un detalle personal, hace 5 años que no he visto un árbol, una flor, una mujer o un niño, o un perro, un gato, un local de diversión o una persona haciendo un trabajo útil. Y por cierto, no tendréis que preocuparos por las bombas. Dresde es una ciudad abierta, no está defendida, y en ella no hay industrias bélicas ni concentraciones de tropas de importancia».
y al poco tiempo el pobre Edgar Derby fue elegido jefe de los norteamericanos. El inglés preguntó si había algún candidato y no se presentó nadie, así que nombró a Derby, y lo alabó por su madurez y su larga experiencia en el trato con la gente. No hubo más candidatos, así que se cerró el periodo de presentación de candidaturas. ¿Todos a favor? 2 o 3 personas dijeron sí. Luego el pobre Derby pronunció un discurso, agradeció sus consejos al inglés y dijo que pensaba seguirlos al pie de la letra. Dijo que estaba convencido de que sus compatriotas también lo harían. Afirmó que su principal responsabilidad a partir de ese entonces sería asegurarse de que todo el mundo volvía a casa sano y salvo. Vete a tomar por culo, murmuró Paul Lazaro en su nido azul celeste. Vete a tomar por el puto culo. Ese día la temperatura subió sorprendentemente. A mediodía era agradable. Los alemanes llevaron sopa y pan en 2 carritos de ruedas de los que tiraban unos rusos. Los ingleses enviaron café auténtico, azúcar, mermelada, cigarrillos y cigarros, y dejaron abiertas las puertas del teatro para que entrara el calor. Los norteamericanos empezaron a sentirse mucho mejor. Eran capaces de retener la comida. Y luego llegó la hora de ir a Dresde. Los norteamericanos salieron desfilando con bastante estilo del cercado británico. Una vez más, Billy Pilgrim encabezaba el desfile. Ahora llevaba unas botas plateadas, unos mitones y un trozo de cortina azul celeste que se había puesto a modo de toga. Billy seguía teniendo barba, igual que el pobre Edgar Derby que iba a su lado. Derby imaginaba que escribía cartas a casa y sus labios se movían trémulos. Querida Margaret, hoy partimos hacia Dresde. No te preocupes, no la bombardearán. Es una ciudad abierta. Este mediodía hemos tenido elecciones, y a que no lo adivinas, y así sucesivamente. Llegaron otra vez al depósito de ferrocarriles del campo de prisioneros. Habían llegado en solo 2 vagones. Parecerían más cómodos en 4. Volvieron a ver al vagabundo muerto. Su cadáver se había congelado entre las hierbas al lado de la vía. Estaba en posición fetal, intentando, incluso muerto, abrazarse como una cuchilla a los otros. Ahora no había otros. Estaba abrazado al aire y las cenizas. Alguien le había quitado las botas. Sus pies descalzos eran de color azul y marfil. En cierto modo, estaba bien que estuviese muerto. Es lo que hay. El viaje a Dresde fue un paseo. Duró solo 2 horas. Los estómagos arrugados estaban llenos. Por los respiraderos entraba el sol y el aire fresco. Tenían muchos cigarrillos que les habían dado los ingleses. Los norteamericanos llegaron a Dresde a las 5 de la tarde. Abrieron las puertas del vagón y descubrieron la ciudad más bella que había visto jamás la mayoría de los estadounidenses. Tenía un perfil intrincado, voluptuoso, encantador y absurdo. A Billy Pilgrim le pareció un cuadro del cielo de una escuela dominical. Detrás de él alguien dijo: Oz, era yo, fui yo. La única ciudad que había visto era Indianápolis, en Indiana. Todas las demás grandes ciudades de Alemania habían sido bombardeadas y quemadas con saña. En Dresde ni siquiera se había roto el cristal de una ventana. Todos los días se disparaban las sirenas y sonaban de un modo infernal, y la gente bajaba a los sótanos y escuchaba la radio. Los aviones siempre se dirigían a otra parte: Leipzig, Chemnitz, Plauen, sitios así. Es lo que hay. Los radiadores de vapor todavía silbaban alegremente en Dresde. Los tranvías traqueteaban, los teléfonos sonaban y alguien respondía. Las luces se encendían y apagaban al pulsar el interruptor. Había teatros y restaurantes. Había un zoo. Las principales industrias de la ciudad eran la medicina, el procesado de comida y la fabricación de cigarrillos. A esa hora la gente volvía a casa del trabajo. Estaban cansados. 8 dresdenianos cruzaron los espaguetis del acero del depósito de ferrocarril. Llevaban uniformes nuevos. Habían ingresado al ejército el día anterior. Eran niños y hombres que habían pasado la mediana edad, y 2 veteranos a los que habían hecho pedazos en Rusia. Su misión era vigilar un centenar de norteamericanos prisioneros de guerra, que iban a trabajar bajo contrato. En la patrulla había un abuelo y su nieto. El abuelo era arquitecto. Los 8 se acercaban lúgubres a los vagones donde bajaban sus pupilos. Sabían que tenían un aspecto absurdo y enfermizo. Uno de ellos tenía una pierna artificial y no solo llevaba un fusil cargado, sino también un bastón. Aún así, se suponía que tenían que ganarse la obediencia y el respeto de unos soldados de infantería norteamericanos altos, engreídos y sanguinarios que acababan de llegar de la carnicería del frente. Entonces vieron a Billy Pilgrim, con su barba, la toga azul, las botas plateadas y las manos metidas en unos mitones. Aparentaba más de 70 años. Al lado de Billy estaba el pequeño Paul Lazaro con un brazo roto.
Hervía de rabia. Al lado de Lazaro estaba el pobre profesor de instituto, Edgar Derby, quejoso y desbordante de patriotismo y de sabiduría, tanto de la que proporciona la edad como de la imaginaria. Y así sucesivamente. Los 8 ridículos desdeñanos se aseguraron de que ese centenar de criaturas ridículas fuesen de verdad combatientes norteamericanos recién llegados del frente. Sonrieron. Luego se echaron a reír. Su terror se evaporó. No había nada de qué asustarse. Eran otros seres humanos lisiados, otros idiotas como ellos. Era una opereta. Los figurantes de la ópera salieron por la puerta del depósito de ferrocarriles a las calles de Dresde. Billy Pilgrim era la estrella principal. Encabezaba el desfile. En las aceras había miles de personas que volvían a casa del trabajo. Estaban pálidas como si estuviesen hechas de masilla, pues los 2 últimos años no habían comido más que patatas. No esperaban más alegrías de ese día que la mejoría del tiempo, y de pronto se topaban con algo divertido. Billy no devolvió la mirada de los que lo encontraban tan gracioso. Estaba fascinado con la arquitectura de la ciudad. Alegres cupidos tejían guirnaldas sobre las ventanas. Faunos lascivos y ninfas desnudas atisbaban a Billy desde las cornisas festoneadas. Unos monos de piedra se asomaban entre volutas, conchas y bambúes. Billy, gracias a su recuerdo del futuro, sabía que apenas 30 días después la ciudad iba a ser reducida a escombros y luego incendiada. Sabía también que la mayoría de los que lo miraban morirían muy pronto. Es lo que hay. Y Billy metió las manos en los mitones y desfiló. Con la punta de los dedos palpó la cálida oscuridad de los mitones. Quería saber qué eran aquellos 2 bultos que había en el forro del abrigo del empresario teatral. Coló la punta de los dedos por debajo del forro, palpó los bultos, el objeto en forma de guisante y el objeto en forma de herradura. El desfile tuvo que detenerse al llegar a una esquina abarrotada de gente. El semáforo estaba en rojo. En la esquina, delante de los demás peatones, había un cirujano que se había pasado todo el día operando. Era civil, pero su postura era militar. Había servido en 2 guerras mundiales. El aspecto de Billy le ofendió, sobre todo cuando se enteró por los guardias que Billy era estadounidense. Le pareció que Billy era de un mal gusto espantoso. Supuso que Billy había hecho un gran esfuerzo por vestirse así. El cirujano hablaba inglés y le dijo a Billy: por lo visto la guerra le parece muy cómica. Billy lo miró con un gesto ausente. Billy había perdido momentáneamente la noción de dónde estaba y de cómo había llegado allí. No tenía ni idea de que la gente creyera que parecía un payaso. Era el destino, claro, quien lo había disfrazado. El destino y un débil deseo de sobrevivir. ¿Esperaba que nos riéramos?, le preguntó el cirujano. El cirujano exigía una especie de respiración. Billy estaba perplejo. Billy quería ser amable, ayudar si podía, pero sus recursos eran escasos. Sus dedos sujetaron los 2 objetos en el forro del abrigo. Billy decidió enseñarle al cirujano qué eran. ¿Pensaba que nos gustaría que se burlara de nosotros?, le dijo el cirujano. ¿Y se siente orgulloso de representar a Estados Unidos así? Billy sacó la mano de los mitones y la sostuvo delante de las narices del cirujano. En la palma de su mano había un diamante de 2 quilates y una prótesis dental. La prótesis dental era un objeto pequeño, obsceno y plateado, anacarado y mandarina. Billy sonrió. El desfile avanzó a trompicones. Se encaminó hacia las puertas del matadero de Dresde y luego entró en él. El matadero ya no era un lugar muy ajetreado. Casi todos los animales con pezuñas de Alemania habían sido sacrificados, comidos y excretados por seres humanos, en su mayor parte soldados. Es lo que hay. Llevaron a los estadounidenses al 5.º edificio del recinto. Era un bloque, una especie de cubo de cemento de una sola planta, con las puertas correderas delante y detrás. Lo habían construido como cobertizo para los cerdos que estaban a punto de ser sacrificados. Ahora iba a servir como casa lejos de casa de un centenar de prisioneros de guerra norteamericanos. Dentro había unos catres, 2 gruesas estufas de hierro, un grifo de agua. Detrás había una letrina que era una tabla con unos cubos debajo. Había un número enorme sobre la puerta del edificio. El número era el 5. Antes de que los norteamericanos entraran, el único guardia que hablaba inglés les dijo que recordaran una dirección muy sencilla, por si se perdían en la gran ciudad. La dirección era esta: Slashhof 5. Slashhof significaba matadero. 5 era el bueno del viejo número 5.